Mi compañera me acusó con el jefe de irresponsable porque ella llega 30 minutos tarde y yo solo tengo mi espacio listo, no el de ella. Luego se sienta a ver TikToks y encima se enoja si le paso las llamadas que son para ella. Oh, qué historia principal. El martes a las 8:10 de la mañana yo estaba viendo como una mujer adulta me señalaba una cinta roja sobre un escritorio como si yo hubiera levantado el muro de Berlín en recepción. Mientras sonaba el teléfono, un paciente tosía en la sala de espera y ella tenía TikTok abierto con volumen bajito en el celular. Lo peor no fue el grito ni el drama de tragedia griega administrativa, sino la convicción con la que Silvia actuaba como si yo acabara de traicionar a la patria por no haberle prendido la computadora. En ese momento entendí que nuestra recepción dental había dejado de ser un área de trabajo y se había convertido en un reality show de oficina que se nos había ido de las manos. Llevo 6 meses trabajando en la recepción compartida de una clínica dental, que suena elegante hasta que uno aclara que el compartida significa sobrevivir 8 horas al lado de Silvia, una mujer que llegó con la energía de alguien que se cree la protagonista de un documental sobre sacrificio laboral. La clínica no es grande, pero sí lo suficiente para que todo el mundo se conozca y para que cualquier gesto ridículo se convierta en tema del café de media mañana. Yo entré ahí con la idea simple de contestar llamadas, agendar pacientes, no confundir una limpieza con una extracción y regresar a mi casa con el cerebro en orden. Silvia, en cambio, parecía haber entrado con la misión personal de que todos admiráramos su supuesta capacidad de cargar el negocio sobre sus hombros. Desde el primer día hablaba de sí misma como si la clínica siguiera abierta únicamente por su voluntad, como si el odontólogo principal le debiera la carrera, como si las muelas del país entero dependieran de su esfuerzo espiritual. Al principio pensé que era pura labia de oficina, ese tipo de persona que necesita narrarse como heroína para no aburrirse entre carpetas y llamadas. No me molestó demasiado porque, siendo honestos, prefiero a un compañero presumido antes que a uno directamente hostil. Además, al comienzo Silvia sí sabía moverse con soltura, conocía los nombres de varios pacientes frecuentes, hablaba rápido, daba esa impresión de eficiencia que engaña bastante bien cuando uno todavía no ha visto el detrás de cámaras. Yo venía de un trabajo más caótico y me dije que quizá esta era su manera rara de ser cordial. También me dio pena contradecirla demasiado porque en cada conversación ella lograba meter alguna frase sobre lo duro que era sostener tanto peso sola, y yo no tenía ganas de convertirme en el villano de su novela interna en mi primera semana. Nuestra dinámica se armó de forma silenciosa y bastante idiota, que es como nacen casi todos los problemas laborales. Yo llegaba temprano porque me gusta entrar, organizarme, prender mi computadora, revisar agenda, tener bolígrafos que funcionen y no empezar el día con cara de animal atropellado. Silvia empezó llegando solo 5 minutos tarde, luego 10, luego 15, como si estuviera participando en un experimento para medir hasta dónde aguanta un compañero educado antes de decir algo. Cada vez que aparecía, soltaba alguna excusa teatral sobre el tráfico, una vecina, una llamada importante, el universo y sus pruebas, y se sentaba ya esperando encontrar su espacio listo. Una vez le acomodé unas carpetas por pura inercia, otro día le encendí la computadora porque el sistema estaba lento y yo ya estaba ahí, y otro le dejé servido un café que había sobrado del que me hice. Sin necesidad de firmar nada, se creó una costumbre absurda, yo hacía pequeños favores, y ella los recibía como si estuvieran incluidos en mis funciones oficiales. Las primeras señales de incoherencia fueron tan ridículas que casi daban risa. Silvia podía pasarse 10 minutos explicando lo explotada que estaba mientras buscaba filtros de TikTok con una concentración que jamás le vi para archivar expedientes. Si sonaba una llamada y el nombre del doctor o de un paciente complicado era de su lado, casualmente ella estaba terminando algo urgente, que casi siempre era ver vídeos de gente organizando despensas, doblando ropa o haciendo recetas imposibles con 3 quesos y una freidora de aire. Tenía una habilidad especial para autoproclamarse saturada justo antes de delegar algo que le correspondía. Y si uno le resolvía el problema, ni siquiera lo agradecía como favor, lo registraba mentalmente como prueba de que claro, Diego la apoya porque ella es la que más hace. La pereza, cuando viene disfrazada de sacrificio, es un animal muy creativo. Yo seguí tolerando eso más tiempo del que me enorgullece admitir porque soy de esos idiotas funcionales que prefieren evitar escenas. Me decía que la clínica iba bien, que no valía la pena pelear por detalles, que mientras el trabajo saliera no tenía sentido abrir una guerra por una computadora encendida o una silla mal acomodada. También me daba vergüenza verme ante el jefe como el compañero que se queja por tonterías domésticas de recepción, porque desde afuera la historia suena pequeña. Mi compañera quiere que le prenda el computador no parece el inicio de una tragedia, parece una pelea entre 2 primos en un ciber de 2008. Pero los problemas laborales casi nunca explotan por una gran traición, explotan por la suma constante de miniabusos que, uno por uno, parecen tragables. Y yo ya venía tragando varios con cara de persona madura cuando en realidad me estaba cocinando por dentro. La cosa empeoró cuando Silvia convirtió la media hora de retraso en una costumbre estable, casi contractual, no firmada pero practicada con devoción religiosa.
Ya no llegaba apurada de verdad, llegaba con esa tranquilidad insultante de quien da por hecho que alguien más sostuvo el fuerte mientras ella se tomaba su tiempo. A veces entraba ajustándose la bata, a veces con el vaso de café comprado afuera, a veces mirando el celular antes de saludar, y siempre con el mismo aire de mujer exhausta por una batalla que nadie vio. Yo ya había notado que mi paciencia se estaba acabando porque cada mañana me encontraba haciendo una revisión mental absurda, mi lado, listo, sus carpetas, no las toques, su teclado, que lo acomode ella, su taza, no es mi hija. Empecé a repetirme eso como mantra para no convertirme oficialmente en su asistente no remunerado. Ayer llegué más temprano de lo normal porque teníamos agenda pesada y quería adelantar trabajo antes del desfile habitual de urgencias, pacientes nerviosos y familiares que preguntan cosas como si uno también fuera odontólogo, radiólogo y vidente. Me senté, organicé mi lado del mostrador, revisé correos, alineé mis carpetas, dejé mi taza junto al monitor y me puse a trabajar. Vi el lado de Silvia hecho un pequeño basurero administrativo, con papeles sueltos, una silla corrida y una taza vieja que ya estaba generando una relación peligrosa con la biología. Lo miré 2 segundos, sentí la tentación automática de ordenar por pura paz visual, y esta vez me frené. Pensé, con una lucidez muy humilde, que 2 personas adultas con salario podían perfectamente encargarse cada una de sus cosas. Fue una decisión mínima, pero para mí se sintió como dejar de alimentar a un mapache que ya había aprendido a abrir la nevera. Silvia apareció media hora tarde, pero no con culpa, sino con indignación anticipada, que es una habilidad que yo sinceramente admiro a nivel técnico. Apenas vio su silla fuera de lugar y las carpetas amontonadas, puso esa cara de escándalo moral que la gente usa cuando encuentra una cucaracha en el plato. Soltó un ¿en serio me vas a hacer esto hoy?, tan ofendido que por un segundo parecía que yo había desviado una ambulancia. Antes de que yo respondiera, arrancó con un discurso sobre egoísmo, compañerismo y lo mucho que ella cargaba esta sucursal mientras otros se limitaban a hacer solo lo básico. La sala de espera estaba lo bastante llena como para que 2 pacientes levantaran la vista, y a mí me dio esa mezcla de rabia y vergüenza que solo provocan los adultos que te montan un show a las 8:30 de la mañana. Yo la miré fijo mientras ella se acomodaba el bolso en la silla, y lo más humillante del asunto fue que, en cuanto terminó su mini sermón, no empezó a recoger nada, sacó el celular y se puso a ver TikToks. Ese detalle, más que el grito, fue lo que me terminó de freír el cableado. Porque una cosa es que alguien llegue tarde y todavía se crea con derecho a exigir favores, otra muy distinta es que además, en el mismo minuto en que te acusa de no ayudarla, se ponga a deslizar vídeos como si estuviera de descanso en un spa emocional. Sonaba el teléfono, había trabajo real atrasado y ella estaba viendo a una señora limpiar alfombras con una espátula mientras respiraba como víctima del capitalismo. Ahí entendí que el problema no era el desorden ni el retraso ni siquiera el café. El problema era la convicción profunda de Silvia de que cualquier esfuerzo suyo valía por 3 y cualquier esfuerzo mío existía, en el fondo, para facilitarle el día. Y si yo seguía cediendo, iba a terminar haciéndole la agenda, el cierre de caja y tal vez masaje lumbar con validación emocional incluida. No quise hacerle una escena equivalente porque, por mucho que me tentó decirle varias verdades con efectos de sonido, hay algo muy triste en perder la compostura frente a una persona que ya hizo del ridículo su hábitat natural. En lugar de eso, abrí mi cajón, saqué una cinta adhesiva roja que usábamos para marcar cajas y empecé a pegarla justo en la mitad del escritorio compartido. La pasé con calma, en línea recta, como si estuviera trazando una frontera internacional en miniatura entre 2 países con relaciones diplomáticas rotas. Silvia me miraba con la boca medio abierta, entre ofendida y confundida, tal vez esperando que en cualquier momento yo dijera es broma. Pero no era broma, para mí fue uno de los momentos más serenos de la semana. Cuando terminé, levanté la vista y le dije, con el tono más tranquilo que me salió, que a partir de ese momento yo solo existía de mi lado del mostrador. Le aclaré que su computadora, sus carpetas, su silla, su café, sus pacientes y todo lo que perteneciera a su pequeño reino del sufrimiento administrativo eran 100% su problema. No levanté la voz porque no hacía falta, a veces una frase dicha con calma pega más que un grito. Ella soltó una risa nasal de desprecio y murmuró algo sobre que yo era inmaduro, pero curiosamente dejó el celular sobre la mesa para mirarme mejor, como si al fin notara que esta vez yo no estaba cediendo por cansancio. Yo volví a mi pantalla, atendí mi parte del trabajo y dejé que ella se enfrentara, por primera vez, a la experiencia revolucionaria de ordenar sus propias cosas. La consecuencia inmediata no fue una explosión grande, sino algo más útil, el ambiente cambió de textura. Silvia dejó de verme como el recurso automático que absorbía el desorden a su alrededor y empezó a mirarme como un problema. Yo, por mi parte, sentí una paz pequeña y mezquina, pero paz al fin, viendo esa línea roja en medio del escritorio como recordatorio físico de que mis límites ya no iban a ser una idea abstracta. Sabía que eso no la iba a reformar mágicamente, porque nadie que se ve a sí mismo como mártir profesional cambia por una cinta.
Lo que sí iba a hacer era obligarla a chocar contra su propio desorden sin usarme de colchón. Y yo me prometí algo muy simple, desde ese día, observar, cumplir con lo mío y dejar que cada quien se hiciera cargo del incendio que provoca con sus propias manos. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, la cinta roja me mató. No resolviste un conflicto laboral, fundaste una frontera escolar entre la República del Trabajo y el Reino de la Flojera. Me imagino a Silvia pidiendo visa para cruzar por una engrapadora. Respuesta de la OP, honestamente, me faltó poner un letrerito de aduana y cobrar arancel por cada carpeta invasora. Pero te juro que la cinta tuvo un efecto casi espiritual, de repente todo lo mío dejó de ser mágicamente de ambos. A veces el método de primaria funciona mejor que cualquier charla madura. Usuario anónimo 2 dice, ya que marcaste territorio, deja de salvarle también las llamadas. Si entra algo para sus doctores o sus pacientes, transfiérele todo a su extensión y que atienda su propio circo. Ahí se va a ver rapidísimo quién sostiene de verdad la recepción y quién solo sostiene el scroll. Respuesta de la OP, esa idea me gustó más de lo sano, no te voy a mentir. Voy a tomar nota porque el teléfono de Silvia merece empezar a sonar con la misma frecuencia con la que suena su drama. Si sus audífonos sobreviven a la lluvia de llamadas, los nomino a patrimonio histórico. Actualización 1. Una semana después de la gloriosa fundación de la Frontera Roja, yo ya me había acostumbrado a trabajar como si Silvia y yo fuéramos dos países vecinos con tratados comerciales suspendidos. La cinta seguía en su sitio, brillante, ridícula y extrañamente respetada, porque Silvia la cruzaba solo cuando necesitaba algo y luego fingía que no lo había hecho. Durante esos días me dediqué a cumplir exactamente con mi parte, sin añadir el clásico margen de rescate que antes me salía por reflejo. No le acomodé ni una carpeta, no le prendí la computadora, no le recogí ninguna llamada que claramente correspondiera a sus doctores o sus pacientes. Y sí, hice exactamente lo que me recomendaron, cada llamada de su lado fue transferida con precisión quirúrgica a su extensión. Al principio el sistema fue una belleza. Sonaba el teléfono general, yo identificaba al doctor o al paciente asignado a Silvia, saludaba con mi mejor voz profesional y transfería la llamada como quien entrega una encomienda al destinatario correcto. No había mala intención visible, que fue lo mejor de todo, yo solo estaba respetando la división laboral que ella misma había convertido en guerra santa. Las primeras veces escuché sus resoplidos, ese bufido de vaca indignada que soltaba cada vez que el teléfono de su lado volvía a sonar. Ella me miraba como esperando que yo, movido por culpa o por costumbre, retomara mi papel de asistente silencioso. Pero yo seguía tecleando en mi computadora con la paz de un hombre que por fin entendió el poder de dejar de meterse donde no le toca. El problema fue que Silvia no quería recibir sus propias llamadas, quería la fantasía de tenerlas cubiertas mientras ella se dedicaba a otras cosas muchísimo más urgentes, como ver recetas de pasta que jamás iba a cocinar y vídeos de gente lavando alfombras con una satisfacción casi religiosa. Entonces empezó a dejar sonar su extensión, o peor, a contestar y colgar rápido cuando calculaba que era un paciente preguntando algo largo. Yo no me enteraba de todo en el momento, claro, porque bastante tenía con lo mío, pero sí empecé a notar patrones. Había pacientes que llamaban 2 o 3 veces seguidas con el mismo tono de persona al borde del colapso. También vi un par de reclamaciones por correos internos sobre devoluciones de llamadas que nunca ocurrían. Silvia, mientras tanto, reaccionaba como si el verdadero problema no fuera su abandono telefónico sino mi falta de apoyo. Su narrativa empezó a inflarse con una creatividad preocupante. Un día murmuró delante de una asistente que había gente en recepción que solo cuidaba su parcelita, otro día dijo en voz suficientemente alta que algunas personas se escondían detrás de tecnicismos para no colaborar. Yo seguí sin engancharme porque me convenía más verme aburrido que alterado. Además, cuanto más hablaba ella, más evidente se volvía una cosa: Silvia no estaba molesta por una injusticia real, estaba molesta porque ya no podía usarme como amortiguador. Y cuando una persona que vive del autosacrificio pierde al público cautivo, empieza a actuar con más ruido, no con más inteligencia. Yo ya olía que se estaba cocinando una escena mayor. La escena llegó el jueves, justo después del almuerzo, con el dramatismo que ella le imprime a todo. Silvia desapareció unos minutos y regresó con cara de mujer ultrajada por el sistema, los labios apretados, la espalda recta y un aire casi judicial. No tardé en enterarme de por qué. Me había reportado formalmente con el jefe por falta de compañerismo e irresponsabilidad. Esa fue la frase exacta que escuché de labios del jefe cuando se asomó a recepción y nos pidió a ambos que entráramos a su oficina. En el trayecto corto desde el mostrador hasta la oficina yo pensé varias cosas, casi todas inconvenientes para decir en voz alta, pero decidí guardar la calma porque discutir con Silvia en su terreno favorito, el melodrama, era regalarle ventaja. En la oficina, Silvia se lanzó primero con un discurso que habría merecido música de fondo. Dijo que desde hacía una semana yo me negaba a ayudarla, que transfería llamadas a propósito para saturarla,
que ella estaba sosteniendo sola gran parte de la operación de la clínica y que yo actuaba con mezquindad. El jefe, que ya venía tenso porque la recepción había generado quejas de pacientes, nos miraba con esa expresión de hombre que odia profundamente tener que mediar en peleas de primaria entre adultos con nómina. Lo peor fue que, antes de dejarme hablar, soltó la amenaza de descontarnos a ambos el bono de productividad si la recepción seguía funcionando como campo minado. Yo sentí esa punzada de injusticia que da cuando te meten en un saco por simple cercanía geográfica al desastre ajeno. Mi costo inmediato fue perder una hora completa de turno escuchando una mezcla de regaño empresarial y tragedia personalizada de Silvia. Ella se pintó como una trabajadora sobrecargada por mi egoísmo, y por un segundo entendí por qué este tipo de gente consigue confundir a tantos. Hablan con una seguridad obscena, como si la mentira fuera solo una versión más intensa de la verdad. El jefe me preguntó por qué estaba transfiriendo llamadas en bloque, y yo le respondí algo muy simple, porque eran llamadas correspondientes a su extensión y a sus pacientes. No me puse a desarmar a Silvia emocionalmente, no hice un listado de sus TikToks, no narré sus retrasos como fiscal con diapositivas. Solo dije que, si quería una explicación objetiva, revisara el registro interno del sistema telefónico. Ahí quedaban horas, extensiones, transferencias y tiempos de respuesta sin necesidad de que ninguno actuara. Esa sugerencia cambió ligeramente el aire de la oficina. El jefe no se volvió mi fan de inmediato ni mucho menos, pero sí hizo esa pausa pequeña de persona que de pronto recuerda que existe una manera verificable de saber quién está diciendo tonterías. Silvia, en cambio, reaccionó con un microgesto que probablemente nadie más vio porque estaba demasiado ocupada actuando ofensa profesional, pero yo sí lo vi, una rigidez mínima alrededor de la boca, como si la palabra registro le hubiera sonado menos divertida de lo esperado. El jefe dijo que iba a pedir los reportes y que, mientras tanto, esperaba que ambos nos comportáramos como adultos funcionales. Esa frase iba dirigida a los dos, lo cual seguía siendo injusto, pero al menos ya había un terreno menos emocional en juego. Yo asentí y me limité a salir de la oficina sin regalarle a Silvia el espectáculo de una discusión en el pasillo. Al salir, ella me dedicó una sonrisita arrogante que me dio más risa que miedo. Era la sonrisa de alguien que cree que ganar una reunión es ganar la guerra, la de esas personas que viven convencidas de que la apariencia del martirio pesa más que los datos. Pasó por mi lado con el celular en la mano y ese aire triunfal de quien ya se imaginó contándole la historia a otro compañero como si me hubiera puesto en mi lugar. Yo me senté en mi lado del escritorio, miré la cinta roja, respiré y seguí trabajando. No porque me faltara sangre para responderle, sino porque honestamente confiaba más en la mala suerte administrativa de Silvia que en cualquier venganza creativa mía. Cuando alguien vive colgándole llamadas a pacientes mientras ve vídeos, lo único que necesita para caer es tiempo y un sistema que guarde historial. Durante el resto del día ella actuó todavía más ofendida, que en su idioma significa más inútil y más ruidosa. Suspiraba, movía carpetas con agresividad, y cada vez que sonaba algo en su extensión parecía sufrir un atentado. Yo cumplí con mi trabajo de forma casi exageradamente correcta, porque una cosa sí tenía clara, si ya habían escalado esto al jefe, no me convenía ni un tropiezo tonto. También me fijé mejor en el funcionamiento del teléfono, y empecé a notar algo interesante. Había llamadas transferidas a su extensión que volvían a recepción general como rebote después de pocos segundos. No soy ingeniero ni detective, pero hasta yo sé distinguir entre una llamada atendida y una llamada despachada con la elegancia de un portazo digital. Esa noche, mientras pensaba en el bono, el alquiler y las ganas sanísimas de no estrangular a nadie con una cinta adhesiva, me di cuenta de que mi decisión de mantener límites estaba funcionando incluso si por el momento se sentía incómoda. Antes, el caos de Silvia quedaba difuminado porque yo lo absorbía y el resto veía solo una recepción que milagrosamente seguía andando. Ahora, su desorden estaba rebotando contra estructuras menos manipulables, el sistema telefónico, las quejas de pacientes, los tiempos registrados. No era una victoria espectacular, pero sí una de esas en las que el suelo empieza a moverse bajo los pies de la persona equivocada. Y eso me bastaba para no retroceder. La semana cerró con una calma tramposa. Silvia seguía caminando con aires de heroína incomprendida, y el jefe todavía no nos decía nada concreto sobre los reportes. Yo hice lo que mejor me estaba resultando desde que puse la línea roja, cumplir con lo mío, hablar poco y dejar que los datos empezaran a hacer el trabajo sucio. Sabía que la amenaza del bono no había desaparecido y eso me molestaba bastante, pero también sabía que discutir desde la emoción solo iba a beneficiar a la reina del espectáculo. Así que me mantuve firme en mi decisión inicial. Yo de mi lado, ella del suyo, y el sistema guardando con paciencia cada una de las veces que Silvia decidió colgarle al mundo sin siquiera decir hola. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, estoy convencido de que Silvia no estaba siendo mártir administrativa sino ensayando para convertirse en influencer de oficina. Seguro las llamadas le arruinaban la coreografía mientras grababa un día conmigo siendo la única que trabaja en esta clínica.
La imagino llorando porque el algoritmo no respeta el dolor godín. Respuesta de la OP, ojalá hubiera sido algo tan ambicioso, pero no. Hasta donde vi, su dieta audiovisual consistía en recetas que nunca preparaba y vídeos de gente limpiando alfombras como si eso le pagara la nómina. Ni siquiera tenía el carisma para ser influencer, apenas le alcanzaba para espectadora profesional. Usuario Anónimo 2 dice, yo en tu lugar habría renunciado en el acto apenas el jefe amenazó con quitarte el bono por culpa ajena. Hay cosas que no se negocian y la dignidad laboral va primero. A veces quedarse también es permitir que te pisoteen. Respuesta de la OP, la dignidad es preciosa, pero no he logrado todavía que acepte pagos en efectivo por el alquiler. No me iba a inmolar por una teatrera cuando había registros de ti capaces de hablar mucho mejor que yo. Mi plan no era montar una escena heroica, era dejar que los números hicieran su magia. Actualización 2. 15 días después de la reunión con el jefe, la recepción ya no parecía un campo de batalla abierto sino una guerra fría con bata clínica y olor a enjuague bucal. Yo había decidido mantener la cabeza baja mientras él revisaba los reportes del sistema telefónico, porque a esas alturas entendía perfectamente que Silvia se alimentaba de reacción ajena como planta de sol y agua. Si yo le discutía, ella se hacía mártir, si yo me defendía demasiado, ella se declaraba perseguida, si yo respiraba fuerte, seguramente encontraba la forma de convertirlo en violencia ambiental. Así que hice lo único útil, llegar a mi hora, trabajar de mi lado, no cubrirle nada y dejar que el tiempo le cobrara intereses a cada mentira. El problema fue que Silvia, al verse menos creída en recepción, decidió ampliar el escenario. Empezó en el comedor, que en toda oficina pequeña funciona como parlamento, tribunal y lavadero emocional al mismo tiempo. Silvia se sentaba con las asistentes dentales y hablaba con esa voz de persona que quiere ser escuchada incluso cuando aparenta no querer hacer escándalo. No decía mi nombre de entrada, pero lo deslizaba lo suficiente como para que cualquiera con 2 neuronas entendiera el mensaje. Según ella, yo la estaba boicoteando por envidia, porque no soportaba que ella fuera la que realmente sacaba el trabajo. En una versión incluso más creativa, sugirió que mi problema con ella era que yo no soportaba recibir órdenes de una mujer eficiente, lo cual fue la primera vez en mi vida que me acusaron de misoginia por no querer acomodarle una taza sucia a alguien. Me di cuenta de que el chisme le estaba funcionando cuando un par de asistentes que antes me saludaban con normalidad empezaron a mirarme como si yo hubiera sido captado en cámara robando anestesia o pateando cachorros en el estacionamiento. No me hicieron escena, pero el cambio era evidente. Una dejó de responderme con la naturalidad de siempre, otra directamente me pasó por al lado en el pasillo con esa frialdad de persona que ya tomó partido con información de sobremesa y cero ganas de verificarla. No voy a mentir, me dio rabia. No tanto por Silvia, porque a esas alturas ya esperaba cualquier estupidez de su parte, sino por lo rápido que cierta gente compra la versión llorada del primero que se sienta a victimizarse con convicción. Aún así, me aguanté las ganas de reventar el asunto en un pasillo. Parte por estrategia, parte por supervivencia, y parte porque yo ya sabía que los dramas improvisados benefician más al actor que al que lleva razón. Silvia era muy buena en ese formato de me atacan y solo quiero trabajar, así que no iba a regalarle un escenario donde pudiera torcer los gestos y posar de perseguida. Me limité a observar cómo iba sembrando la historia entre almuerzos, cafés y comentarios con media sonrisa triste. Cada vez que alguien mencionaba puntualidad o carga laboral, ella encontraba la forma de meter una indirecta sobre lo agotador que era cargar con compañeros poco solidarios. Era casi admirable el esfuerzo que le metía a parecer sacrificada mientras seguía llegando tarde con la constancia de un reloj suizo defectuoso. Mientras tanto, el jefe seguía sin dar un veredicto claro sobre los registros telefónicos, y eso me tenía en ese estado mental de persona funcional por fuera y olla de presión por dentro. Yo sabía que insistirle todos los días iba a jugar en mi contra, porque en oficina el que más presiona suele parecer el más nervioso. Pero también sabía que el silencio le estaba dando tiempo a Silvia para construir una película donde ella era la única adulta responsable entre una pandilla de saboteadores. Por suerte, el universo administrativo a veces tiene un humor muy fino. La reunión semanal de equipo cayó justo en ese punto, y con ella llegó un correo general del jefe con el Excel de productividad, horarios y pendientes de toda la clínica. Yo lo vi entrar a mi bandeja y sentí esa clase de calma que da cuando la vida te deja un ladrillo perfectamente legal en la mano. Las reuniones semanales eran uno de los escenarios favoritos de Silvia porque ahí podía hacer lo suyo delante de público cautivo. Siempre encontraba una forma de colar algún comentario sobre compromiso, esfuerzo, entrega o sacrificio, como si estuviéramos en una ceremonia de reconocimiento a su propia epopeya. Yo ya me sabía la coreografía, ella hablaba con falsa modestia, 2 personas asentían por costumbre, y el resto hacía cara de querer volver a trabajar. Esa mañana, apenas empezó con su discurso de que algunos tenían que ponerse la camiseta más que otros para que la clínica saliera adelante, sentí que había llegado el momento exacto.
No porque quisiera vengarme con Shaw, sino porque me cansé de ver cómo su novela seguía dañando mi imagen mientras la evidencia dormía en correos corporativos. Le pedí la palabra al jefe con la voz más plana posible, abrí el correo y conecté mi laptop a la pantalla de la sala. No hice introducciones dramáticas ni discursos morales porque no hacía falta. Solo dije que, ya que se estaba hablando de esfuerzo, tal vez convenía revisar el Excel de productividad general que acababa de enviarse a todos. Cuando lo proyecté, el archivo ocupó la pared como si la burocracia hubiera decidido bajar del cielo con sed de justicia. Ahí estaban, bien ordenados, los usuarios, las franjas de actividad y los horarios exactos de inicio de sesión de las computadoras. Y ahí estaba también, en letras rojas que parecían puestas por un guionista con demasiado cariño por la ironía, el usuario de Silvia sin registrar actividad antes de las 9:35 de la mañana casi ningún día. El silencio que cayó en la sala fue de una calidad exquisita. No fue ese silencio confuso donde nadie entiende nada, fue el otro, el bueno, el que se produce cuando una mentira muy inflada se pincha de golpe frente a demasiados testigos. Silvia se quedó mirando la pantalla con una expresión rara, a medio camino entre esto debe ser un error y ojalá me trague una lámpara. Las asistentes que me venían mirando mal en los pasillos bajaron los ojos con una rapidez bastante reveladora. El jefe no dijo nada durante unos segundos, y honestamente no hacía falta, el Excel estaba haciendo una exposición oral mucho más efectiva que cualquier sermón mío. A veces la humillación más potente no viene de una frase brillante, sino de una celda roja bien sincronizada. Silvia intentó reaccionar, claro, porque la gente así no se calla en el primer choque con la realidad. Dijo algo sobre que llegaba antes pero tardaba en iniciar sesión porque primero organizaba cosas, lo cual habría sido una excusa medianamente funcional si yo no llevara semanas viendo su organización consistir en dejar el bolso, mirar el celular y comportarse como víctima del mundo antes de tocar una carpeta. También insinuó que el sistema podía no reflejar todo su esfuerzo real, como si existiera una categoría secreta de productividad espiritual no detectada por la informática. El problema para ella fue que ya nadie la estaba mirando con fe. Cuando una narrativa de mártir se rompe delante de un grupo, el público no suele discutir mucho, simplemente recalcula en silencio y te deja caer solo. Yo no me ensañé más de la cuenta porque no me hacía falta. Solo aclaré que yo no había dicho una palabra sobre ella hasta ese momento y que aún así mi nombre venía circulando por los almuerzos con versiones bastante creativas. El jefe me miró, luego miró la pantalla y luego a Silvia, con esa cara de gerente cansado que por fin conecta dos cables que llevaban tiempo sueltos. No fue una explosión épica ni una expulsión inmediata, pero sí un giro claro del ambiente. El discurso de la empleada más sacrificada se había desplomado justo sobre los horarios que ella misma llevaba semanas tratando de esconder con teatro. Y lo mejor fue que no hizo falta que yo la llamara mentirosa, bastó con dejar que se contradijera delante de un archivo compartido por toda la oficina. Al terminar la reunión, la gente salió con ese orden falso de oficina donde todos fingen normalidad mientras en la cabeza van editando sus posturas. Las asistentes que antes me observaban como sospechoso ya no tenían esa seguridad moral tan cómoda. Una me evitó la mirada por completo, otra me dijo un "nos vemos" demasiado amable para ser casual. Silvia salió apurada, sin su monólogo habitual, agarrando el celular como si de ahí pudiera sacar una apelación divina. Yo volví a recepción con una mezcla de alivio y agotamiento, porque tener razón no siempre se siente glorioso, a veces solo se siente como quitarse una piedra del zapato después de caminar demasiados días con ella clavada. Esa misma tarde pasó un detalle mínimo que me dio más risa de la necesaria. Una de las asistentes que llevaba 2 semanas tratándome como si yo fuera una amenaza para el género humano apareció junto al mostrador con un café y me lo dejó con una naturalidad casi ceremonial, diciendo que le había sobrado uno. No me pidió perdón, no hizo discurso, no mencionó la reunión. Tampoco yo le facilité la absolución con sonrisas filosóficas. Solo le dije gracias, tomé el vaso y lo coloqué cuidadosamente de mi lado de la cinta roja, que seguía ahí como monumento al mejor límite laboral que he impuesto en mi vida. A veces el universo no te da disculpas elegantes, te da un café culpable y espera que entiendas el mensaje. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, básicamente activaste una carta trampa de Yu-Gi-Oh en plena junta. Silvia invocó a la mártir suprema y tú le respondiste con Excel de productividad en modo ataque para mandarla directo al reino de las sombras. El detalle de las celdas rojas ya fue puro cine. Respuesta de la OP. No voy a fingir humildad, la analogía me parece bastante precisa. Cuando vi esas celdas rojas proyectadas en la pantalla, sentí que hasta la oficina merecía palomitas. Hubo algo muy cinematográfico en ver su ego caer derrotado por un archivo corporativo. Usuario anónimo 2 dice, necesito saber si las asistentes que te compraron el chisme ya te llevaron almuerzo, postre y una disculpa escrita con brillantina o si se escondieron en el baño hasta nuevo aviso. Porque mirar feo es gratis, pero después del ridículo mínimo tocaba reparación simbólica. No me digas que salieron ilesas del papelón. Respuesta de la OP,
No hubo banquete de reconciliación ni confesiones teatrales, aunque una se apareció misteriosamente con un café que le había sobrado. Lo acepté como adulto civilizado, pero por supuesto lo puse de mi lado de la cinta roja. Digamos que fue el equivalente laboral a una bandera blanca con tapa plástica. Actualización 3. Un mes después de la reunión del Excel, cuando yo ya empezaba a creer que el asunto se estaba muriendo por falta de oxígeno, Silvia decidió que la mejor manera de salvar su imagen era hacer algo tan estúpidamente exagerado que terminó por enterrarla sola. La tensión en recepción seguía, pero ya no era la misma. Nadie volvía a comprar con tanta facilidad su discurso de mártir, el jefe la vigilaba más de cerca y yo por fin podía trabajar sin sentir que cada bostezo suyo iba a convertirse en acusación ideológica. Aún así, Silvia no había renunciado a la idea central de su religión personal, ella hacía todo, los demás no la valoraban y cualquier consecuencia negativa solo probaba cuán sacrificada era. Y cuando alguien está enamorado de su propio papel de víctima, a veces confunde desesperación con estrategia. La clínica recibió una auditoría semestral sorpresa una mañana de miércoles, que en cualquier lugar normal ya es suficiente para poner nervioso al personal, pero en nuestra recepción fue básicamente lanzar un fósforo dentro de una tienda de fuegos artificiales. El auditor era uno de esos hombres de orden casi espiritual, traje impecable, voz baja y mirada capaz de detectar una grapa fuera de sitio a 5 metros de distancia. Desde que llegó, el ambiente se puso tieso. El jefe empezó a caminar más rápido, las asistentes se movían con esa eficiencia nerviosa de quien no quiere figurar en nada, y yo me limité a hacer mi trabajo con la serenidad concentrada de alguien que no tenía nada raro que esconder. Silvia, en cambio, entró en un estado extraño de hiperactividad ofendida, como si la auditoría fuera una oportunidad divina para reconstruir su leyenda. Durante esa semana previa yo ya había notado que andaba escondiendo cosas, aunque no tenía claro el tamaño del desastre. Veía carpetas pasar de un lado a otro de su escritorio con más frecuencia de la normal, cajones que se cerraban rápido cuando alguien se acercaba y ese lenguaje corporal de persona que está maquillando una habitación en vez de limpiarla. No afirmé nada porque una cosa es sospechar y otra acusar sin prueba, pero la intuición me estaba golpeando la frente como campana de iglesia. Silvia seguía empeñada en demostrar que yo era el problema estructural de la recepción, aunque los hechos ya la habían dejado bastante mal. Y cuanto peor le salían las cosas, más teatral se volvía su necesidad de fabricar una última gran escena donde pudiera girar la historia a su favor. La escena llegó a media mañana, con la puntualidad grotesca de un mal guión que cree que todavía puede impresionar al público. Yo estaba revisando confirmaciones de pacientes cuando Silvia se levantó de golpe con un fajo grueso de expedientes en los brazos. No eran 2 ni 3 carpetas para mover de sitio, eran muchas, fácil unas 20, suficientes para que cualquiera con ojos funcionales notara que ahí había un retraso serio. Sin decirme nada, vino hacia la línea roja que todavía seguía marcando nuestro pequeño conflicto fronterizo y lanzó todas las carpetas de mi lado del escritorio justo cuando el auditor pasaba por recepción junto al jefe. El ruido fue seco, aparatoso, diseñado para llamar atención. Y ella, sin esperar ni un segundo, hizo lo que mejor sabía hacer, empezar a actuar. Con una voz alta y ofendidísima, llamó al jefe desde donde estaba y soltó algo en la línea de que ya no sabía cómo cargar sola con todo el trabajo atrasado que yo le estaba escondiendo. Ni siquiera intentó una mentira fina, eligió la versión grandota, llorable, casi televisiva. Se puso una mano en el pecho, habló de desorganización, de irresponsabilidad ajena, de que ella llevaba semanas cubriendo fallas de otros. Yo me quedé mirándola con esa calma rarísima que da cuando la estupidez ajena ya cruzó un punto tan alto que entra en territorio experimental. Ni me defendí de inmediato, ni levanté la voz, ni aparté las carpetas. Simplemente esperé, porque ya había aprendido que con Silvia el mejor momento para hablar suele ser 3 segundos después de que termina de cavarse su propio hoyo. La enorme y hermosa coincidencia fue que el auditor, en vez de apartarse con fastidio del espectáculo, se agachó a recoger una de las carpetas. La miró como un sacerdote revisando un sacrilegio, frunció el ceño y tomó otra. Yo vi cómo sus ojos se iban a un margen específico del papel y luego a otro expediente, y en ese momento entendí antes incluso de que hablara. Todas las carpetas llevaban el sello digital con el código personal del usuario que las había retenido y gestionado por última vez. Y todas, absolutamente todas, tenían impreso el código de Silvia en el margen. No mío, no genérico, no dudoso. Silvia había tenido la brillante idea de usar como arma incriminatoria un montón de documentos que venían firmados digitalmente por ella misma como si fueran ladrillos con su nombre grabado. El auditor no levantó la voz, lo cual hizo todo mucho más delicioso. Solo preguntó, con esa calma peligrosa de la gente verdaderamente ordenada, ¿por qué esos expedientes atrasados seguían sin procesarse si habían sido tomados por el mismo usuario semanas atrás? Silvia intentó hablar encima, corregir, redireccionar, sugerir que yo los había movido o retenido de alguna forma.
Pero ya no estaba frente a una asistente impresionable del comedor ni ante un jefe cansado de oír drama, estaba frente a un tipo que leía evidencia administrativa como si fuera partitura. El jefe agarró una de las carpetas, vio el mismo sello y la expresión se le endureció de una manera que hasta yo sentí en la nuca. Ahí terminó la obra. Ya no había espacio para lágrimas, tono dolido ni discursos sobre compañerismo. Lo que siguió fue sorprendentemente rápido. El auditor pidió revisar el resto del lote, confirmó que el patrón se repetía y dejó clarísimo que aquello no solo era negligencia severa, sino un intento burdo de falsificar el origen del atraso cargándolo sobre un compañero. Silvia quiso seguir hablando, claro, porque esa mujer habría intentado defenderse incluso si la hubieran encontrado dormida encima de las carpetas con una etiqueta que dijera, culpable. Dijo que estaba abrumada, que nadie la ayudaba, que había querido resolver todo, que la presión la superaba. Pero cada frase la hundía más, porque todas partían de la misma base ridícula, admitir que venía acumulando trabajo mientras intentaba culparme a mí. El jefe ya ni discutió. Le pidió que dejara su acceso, recogiera sus cosas y se retirara. Ver la despedida ahí mismo fue rarísimo, no por triste sino por limpio. No hubo necesidad de un gran cierre heroico mío porque el boomerang venía volando desde hacía meses y solo necesitaba una oportunidad para volverle en toda la frente. La misma obsesión que la hacía presentarse como la persona que lo hacía todo fue la que la empujó a retener expedientes, esconder atraso y montar una escena absurda delante del peor testigo posible. Nadie la despidió por trabajar demasiado, ni por ser mujer, ni por ser incomprendida, ni por el horóscopo del trimestre. La despidieron porque era perezosa, descuidada y encima, lo bastante soberbia como para creer que podía plantar su propio desastre del lado de otro y salir limpia. Hay autosabotajes que merecen enmarcarse. Después de que se fue, el silencio en recepción fue casi terapéutico. El jefe me pidió disculpas de una manera breve y corporativa, que no fue una carta de amor pero sí suficiente para entender que por fin veía completo el cuadro. También me confirmó que mi bono de productividad no solo no iba a verse afectado, sino que se mantenía íntegro. Yo asentí con la serenidad de quien lleva semanas sobreviviendo con café, paciencia y una cinta roja de ferretería. Más tarde, cuando por fin tuve un rato libre, despegué la cinta con una ceremonia íntima y bastante satisfactoria. El escritorio se vio enorme, limpio, y por primera vez en meses, silenciosamente normal. El rumor post-mortem no tardó en llegar porque toda oficina produce folclore en cuanto alguien cae de forma aparatosa. Me contaron que Silvia andaba llorando en sus redes, diciendo que la habían despedido por dar demasiado y porque en esa clínica explotaban a las personas comprometidas. No la busqué, no confirmé nada, y sinceramente tampoco me importó mucho. Yo ya estaba demasiado ocupado disfrutando pequeños lujos que antes parecían imposibles, como no escuchar resoplidos de indignación a las 9:30 o no sentir que un teléfono ajeno era también mi responsabilidad moral. Lo mejor, sin embargo, fue el destino final de su antigua mitad del escritorio. Ahora tengo ahí un par de plantas de interior, una pequeña sansevieria y un potos, y cada vez que las riego recuerdo que al final sí terminé cuidando algo del lado de Silvia, solo que por fin era algo que no hablaba, no llegaba tarde y no se hacía la víctima. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ella no solo se disparó en el pie, te entregó el arma homicida, la bala y encima el manual de instrucciones al auditor. Lanzarte sus propios expedientes firmados con su código fue una estupidez tan pura que casi merece estudio académico. Hay gente que en modo víctima pierde contacto con la realidad física. Respuesta de la OP, totalmente. Nunca voy a superar la elegancia con la que intentó inculparme usando pruebas que básicamente venían autografiadas por ella misma. Nunca subestimes la estupidez de alguien que está desesperado por hacerse la víctima. Usuario anónimo 2 dice, me pasó algo parecido con una compañera que también vivía del drama y del yo hago todo, y el día que se fue la oficina quedó en un silencio que parecía vacaciones pagadas. Te felicito por la paz mental de tener la recepción completa sin esa nube de martirio estacionada al lado. No hay bono que compita con trabajar tranquilo. Respuesta de la OP, gracias, y sí, el silencio fue casi medicinal. El bono completo estuvo muy bien, pero creo que mi verdadero premio fue recuperar la recepción entera sin teatro matutino ni audífonos de TikTok vibrando al lado. Y para rematar, ahora uso media mitad del antiguo escritorio de Silvia para mis plantas, que honestamente aportan más al ambiente que ella.